Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Lise Meitner, siglo XIX, Austria. Científica pionera en física nuclear. ¿Sabías que Lise Meitner fue una de las figuras más importantes de la física moderna a la que le fue injustamente negado el Premio Nobel de Química? Pues así es. Lise fue una científica austríaca que investigó en radiactividad y fue pionera en física nuclear. Ella fue la co-descubridora, junto a Otto Hahn, de la fisión nuclear, pero su participación fue ignorada por el jurado de los premios Nobel. En realidad, unos años antes de concederse ese premio Nobel, en el año 1944, Otto Hahn publicó un trabajo conjunto omitiendo el nombre de nuestra protagonista, alegando que el régimen nazi no le había dejado incluir una autora judía. El descubrimiento de la fisión nuclear, o sea, de que un neutrón podía partir en dos el núcleo de un átomo, representó para los físicos una auténtica sorpresa. O sea, ninguna teoría física había predicho eso hasta entonces, ni sus descubridores podían imaginar que, por ejemplo, este hallazgo científico daría lugar a reactores para la producción de electricidad, centrales nucleares, armas nucleares, que ya se emplearon en la Segunda Guerra Mundial, o avances en medicina nuclear, y que incluso terminaría por aplicarse a la bomba atómica, algo de lo que ella se apartó porque luchó toda su vida por el uso pacífico de la energía atómica. Lise vivió una época muy complicada de nuestra historia porque, por su ascendencia judía, fue perseguida por el nazismo y tuvo que huir de Alemania, en donde llevaba 30 años trabajando como científica. Pero hagamos un poco de historia. Lise Meitner nació en Viena en 1878, en el seno de una familia judía de clase media alta. Ella fue la tercera de 8 hermanos. Gracias a sus padres, que inculcaron a sus hijos el gusto por el saber intelectual, Lise y sus hermanos cursaron estudios avanzados, algo realmente extraordinario en aquellos tiempos. Y es que además, a finales del siglo XIX, el apoyo familiar resultaba básico y fundamental para que una mujer pudiera desarrollarse intelectualmente. Lise recuerda que tanto ella como sus hermanos habían crecido afortunadamente en una estimulante atmósfera intelectual. Pero a su vez, Lise siempre experimentó una sensación de pérdida por no haber contado con una formación intelectual regular, como la que tenían los hombres. Desde bien pequeñita, Lise tocaba el piano, sintió una gran pasión por la música, pero aquello que le despertaba una curiosidad enorme eran las matemáticas y la ciencia. Como curiosidad, os explicaré que con tan solo 8 años ya presentaba un pensamiento como muy racional, ¿no? Y un cierto escepticismo. Ella se sentía atraída e intrigada, por ejemplo, por los efectos de la difracción de la luz y guardaba celosamente bajo su almohada un libro de matemáticas. Buena prueba de ese pensamiento racional es esta anécdota vivida. Su abuela le advirtió que si cosía en sábado, el cielo se desplomaría. Lise no podía creer eso que le decía su abuela y decidió hacer la prueba. Así pues, clavó la aguja en el bordado mientras miraba el cielo con ansiedad y, viendo que, tal y como ella pensaba, no había ninguna manifestación divina, siguió con su labor complacida y a partir de entonces bordó en sábado durante toda su vida. Continuemos. A finales del siglo XIX, Lise recibió su certificado escolar. Pensar que la educación en la escuela pública en Austria terminaba a los 14 años para las mujeres, de forma obligatoria. Y además estaban excluidas legalmente de las universidades. Por suerte, en el año 1897, cuando nuestra protagonista tenía la edad como para cursar estudios avanzados, el gobierno austríaco consintió que las mujeres pudieran cursar alguna carrera universitaria.
Lise quiso prepararse para pasar el examen de acceso a la universidad, lo logró y comenzó sus estudios universitarios en 1901. Se matriculó en la Universidad de Viena, en matemáticas y en física, donde despuntó prematuramente. En esa universidad conoció al que sería su gran maestro, ¿no? El físico teórico Ludwig Boltzmann, que sí que aceptaba a las mujeres como alumnas. Lise calificó sus clases como lo más hermoso y estimulante que ella había oído y añadió: «Creo que fue un maestro tan poderoso solo por su humanidad fuera de lo común». Todo esto pues la inició en un mundo, el mundo del ámbito científico, que la fascinó. Por aquel entonces, Lise también trabajaba en las incógnitas que planteaba la radiactividad y se planteó incluso poder trabajar en la Universidad de París con Marie Curie y presentó una solicitud, pero esa solicitud fue rechazada por falta de plazas disponibles. Por cierto que te recomiendo el podcast Lila número 11 dedicado a la gran Marie Curie. Con 28 años se convirtió ya Lise en la segunda mujer que obtenía el título de doctora en física en la Universidad de Viena. La verdad es que el hecho de haberse convertido en doctora Lise Meitner no le garantizaba un porvenir mucho mejor, porque no había demasiadas perspectivas para una mujer en el ámbito científico. Pero en 1906, ese mismo año, la tragedia del suicidio de su adorado profesor Boltzmann le marcó profundamente y le llevó a tomar una determinación. No abandonaría la física, esa era su gran pasión. Continuaría su carrera científica a pesar de las dificultades y de los obstáculos. Una mujer científica en aquella época, como os decía, lo tenía muy complicado y tan solo tenía la opción de seguir en enseñanza, pero ella quería avanzar y así pues se planteó mudarse a Berlín. Allí en Berlín, Lise pidió permiso a Max Planck, un físico alemán fundador de la teoría cuántica, para poder asistir a sus clases. Tenía que pedir permiso porque recordar que a las mujeres en el año 1907 todavía se les negaba el acceso a la mayoría de clases universitarias. Y este físico, pues después de planteárselo, accedió. También en Berlín fue donde conoció a Otto Hahn, del que os hablaba al inicio, y este ya había preguntado por ella. Con Otto Hahn, a lo largo de 30 años, pues colaboraron, formaron una pareja muy productiva. Al poco tiempo de conocerse empezaron a trabajar en un laboratorio de física, pero fijaos, el problema era que, dado el veto que existía para las mujeres en el ámbito universitario, Lise tenía que entrar en ese laboratorio de física a escondidas. Sí, y esa situación se prolongó durante un año. No solo eso, sino que en la primera década del siglo XX publicaron artículos bastante importantes en el ámbito de la física moderna, pero ella no recibía ninguna compensación económica por ellos. Aunque echaba mucho de menos Viena, en Berlín sintió que crecía profesionalmente. Fijaos, fue miembro científico del Kaiser Wilhelm Instituto para Física, en donde, por cierto, conoció también al otro físico alemán, Albert Einstein, que llamaba a nuestra protagonista nuestra Marie Curie. También Max Planck la nombró primera ayudante de científico y consiguió ya su primer sueldo, pero, por cierto, ese sueldo estaba muy por debajo del de otros hombres. También simultaneó su colaboración como técnica de rayos X en un hospital y prosiguió sus investigaciones sobre el uranio. Y además consiguió la creación del laboratorio Meitner. En el año 1919 se convirtió en la primera mujer que obtuvo la plaza de profesora de física nuclear experimental en la Universidad de Berlín. Más adelante llegaron momentos muy delicados en la vida de Lise. A finales de 1938 tuvo que abandonar Alemania porque empezaba ya la persecución de los judíos. Lise pudo continuar de momento su trabajo en ese laboratorio de Berlín en el que estaba con Max Planck, pero se le privó ya el título de profesora. En esos años, la física nuclear acababa de empezar, podemos decir, pero la situación política estaba muy, muy mal, se había complicado muchísimo y Lise perdió su nacionalidad austríaca y Otto Hahn, forzado por sus superiores, según dijo, expulsó a nuestra protagonista del trabajo en el Instituto de Física en el que estaba.
Poco más adelante, el gobierno alemán también le quita el pasaporte y le prohíbe viajar. En ese momento, sus colegas científicos de Berlín reaccionaron y hicieron lo posible para intentar sacarla del país. Y pudo salir en 1939 de forma clandestina en un tren hacia Holanda. Al cabo de pocos meses, consiguió trabajo en Estocolmo, en la Universidad de Estocolmo. Pero fijaos, allí se encontró con un profesor que le puso todos los obstáculos posibles a su investigación, por motivos raciales y de género. Fijaos, tenía el sueldo más bajo del instituto. No se le permitía tener estudiantes, de hecho se les sugería que no hablasen con ella. Y por supuesto, le dieron muy pocos recursos económicos para construir un nuevo laboratorio experimental. Pese a todo ello, Lise reemprendió sus investigaciones. Desde Suecia, donde por cierto adoptó la nacionalidad, Lise siguió colaborando con Otto Hahn y con otro ayudante físico, Fritz Strassmann, quien por cierto valoró a Lise como auténtica líder intelectual del grupo y comprobó que Otto Hahn sin ella se sentía perdido en sus investigaciones. Por cierto, que cuando Otto Hahn recogió el premio Nobel, no mencionó en absoluto los 30 años de colaboración que pasó junto a nuestra protagonista, Lise Meitner. Este fue un duro golpe para Lise y, evidentemente, distanció a los dos científicos para siempre. En 1942, a Lise se le ofrece trasladarse de Suecia a Estados Unidos para poder participar en un grupo internacional de investigación para conseguir una bomba atómica y poder terminar con el régimen nazi, pero ella no aceptó. Dejó sus razones bien claras. No quería tener nada que ver con una bomba. Curiosamente, ningún otro científico rechazó esta oferta, solamente ella. Lise Meitner, como os decía al inicio, creía en las posibilidades de la energía atómica, pero creía en esas posibilidades con finalidades pacíficas y no con finalidades violentas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se produjo una corriente de reconocimiento a la labor de Lise en la fisión nuclear, cosa que, por cierto, molestó muchísimo al físico Otto Hahn. Se la consideró la madre de la bomba atómica, un título que nunca fue de su agrado, y la prensa sensacionalista pues empezó a inventar historias sobre ella. En Estados Unidos, el presidente Truman le entregó el premio a la Mujer del Año. Se desató tal furor que os puedo explicar que incluso le llegó una propuesta de Hollywood para rodar una película sobre su vida, pero ella no aceptó, no quiso, por no tener sentido nada de lo que ahí se contaba. En 1960 se trasladó ya a Inglaterra, en concreto a Cambridge, para estar cerca de su familia y en 1968 falleció con 90 años. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Primero de todo, deciros que Lise Meitner es la única mujer en tener un elemento de la tabla periódica con su nombre, en su honor. Se llama meitnerio y es el elemento químico 109. Y cómo no, nos quedan sus importantísimos descubrimientos dentro del ámbito de la física moderna. El nombre de Lise Meitner es otro de esos nombres importantísimos para la ciencia, un nombre que apenas se conoce, un nombre que apenas se ha visibilizado, otro nombre de mujer silenciado por la historia. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.